Una aldea, una ley, una sangre, y una niña cuyo vientre fue el precio para mantenerla pura. El aire en la plaza olía a copal, a tierra mojada por una lluvia que no terminaba de llegar. El humo sagrado ascendía en espirales lentas, se enredaba en el silencio de la gente, un silencio denso, pesado, como una manta tejida con los hilos del miedo y la devoción. En el centro, presidiendo la ceremonia, se sentaba el consejo de ancianos. Sus rostros eran mapas de tiempo, arrugas profundas como surcos arados por décadas de sol inclemente, de decisiones irrevocables. Sus ojos no miraban, perforaban, eran pozos oscuros. Abismos de una sabiduría antigua. Una sabiduría cruel, una lógica forjada en el aislamiento y el olvido. El anciano principal se levantó. Su cuerpo, un esqueleto frágil cubierto de piel curtida. Pero su voz no temblaba. Resonaba en la plaza. Sonaba como el crujir de ramas secas, como el eco de un mandato inquebrantable. Habló del pacto. El juramento de sangre de los fundadores. Aquellos primeros que huyeron del mundo exterior, que escaparon del veneno de fuera, de la enfermedad que corrompía la carne y el espíritu. Ellos encontraron ese valle escondido, ese refugio entre las garras de la sierra, y allí juraron mantener la sangre intacta, pura, sin mezcla, sin mancha. La ley era su único escudo, su única muralla contra un mundo que se desmoronaba en la corrupción. Un mundo enfermo, un mundo que ellos habían dejado atrás para siempre. La ley no era una elección, era la supervivencia. Era el único legado que dejarían a sus hijos. Una sangre fuerte, una sangre única, una sangre eterna. Entonces la trajeron a ella. Citlali. Su nombre significaba estrella, pero sus ojos no tenían luz. Tenía 14 años, aunque en su rostro no quedaba rastro de la niñez. Llevaba un huipil ceremonial, blanco, bordado con los símbolos de la tierra y la fertilidad. Su rostro era una máscara de piedra, impávido, inexpresivo. Sus ojos, dos pozos vacíos que reflejaban el cielo gris. A su lado, los dos elegidos, Elías y Samuel, primos hermanos, la misma sangre, el mismo rostro, jóvenes, fuertes, los garantes de la continuidad. El momento llegó. El anciano tomó la mano de la niña, una mano pequeña, fría. Luego tomó las manos de los dos jóvenes, manos grandes, ásperas por el trabajo en el campo. Unió las tres manos en el centro. Las ató con un lazo de cuero, un nudo que no se desataría jamás. La voz del anciano sentenció el destino. Ella no era una esposa, no en el sentido del mundo de fuera. Era algo más sagrado, más importante. Era el recipiente de la ley, la tierra fértil donde la semilla de la aldea sería sembrada, para que la sangre no muriera, para que el pacto se cumpliera por una generación más. Citlali no parpadeó, no derramó una lágrima. Simplemente existía, un sacrificio viviente en el altar de la pureza. La ceremonia había terminado. La ley se había cumplido. El silencio se rompió con el murmullo de las oraciones. Oraciones por la sangre, por la aldea, por el futuro que descansaba en el vientre de una niña de 14 años, 5 años después. El sol todavía no había tocado las cumbres de la sierra, pero en la cabaña el día había comenzado. Citlali despertó, no por un sonido, sino por el peso de la costumbre. Sus movimientos eran mecánicos, precisos, repetidos miles de veces. Como un ritual sin fe. Se deslizó fuera del petate, cuidando de no rozar los cuerpos dormidos, el de Elías, el de Samuel. Avanzó en la penumbra. Sus pies descalzos no hacían ruido sobre el suelo de tierra apisonada.
Llegó al fogón. Las brasas de la noche anterior aún conservaban un corazón rojo. Sopló suavemente, con la pericia de un autómata. Las llamas cobraron vida. Danzaron, proyectando sombras temblorosas en las paredes de adobe. Avivó el fuego. Colocó el comal de barro. Su superficie negra y gastada esperaba el maíz. Puso la olla del café. El aroma a grano tostado y canela comenzó a llenar el pequeño espacio. Un aroma a hogar, a normalidad, una mentira olfativa. Antes de empezar a moler el nixtamal, se detuvo. Tomó un pequeño cuenco de barro lleno de agua. Lo usaba como espejo. Se inclinó sobre él y observó el reflejo que le devolvía la superficie quieta. La mujer en el agua no era ella. No podía serlo. El rostro era el de una extraña. Una mujer de 20 años con la mirada de una anciana. Los ojos. Eso era lo más ajeno. Estaban apagados, vacíos de cualquier chispa, muertos. Eran los ojos de alguien que había aprendido a vivir hacia adentro, a ocultar su alma tan profundo que ni ella misma podía encontrarla. Buscó a la niña de 14 años, a la que le gustaba trenzar flores en el cabello, a la que corría por el río. No quedaba nada de ella. La ley la había borrado, la había consumido. Su juventud no había sido vivida, había sido robada, sacrificada en el altar de la sangre pura. Dejó el cuenco a un lado. El reflejo desapareció. La extraña se fue. Y comenzó la molienda, el sonido rítmico de la piedra contra la masa de maíz, un sonido que marcaba el pulso de sus días, de su vida no vivida. Pronto la cabaña despertó por completo. Los sonidos se unieron al de la molienda. Primero, los pasos de Elías, el primo mayor, el marido principal, pesados, autoritarios, cada pisada una afirmación de su dominio, de su propiedad. Luego, los pasos de Samuel, el primo menor, silenciosos, casi furtivos, como si pidiera permiso para existir en su propia casa. El sonido de dos maridos, en una misma casa, compartiendo un mismo techo, un mismo fuego y una misma mujer. Ese era el sonido de la ley, la melodía macabra de la jaula invisible que era su vida. El café estaba listo. Las tortillas empezaban a inflarse sobre el comal. Un nuevo día idéntico al anterior había comenzado. La mesa era de madera tosca, desgastada por el uso diario. Alrededor de ella, la familia, o lo que se asemejaba a una familia en esa realidad torcida. Elías en la cabecera, Samuel a un lado, Citlali al otro, y entre ellos los niños, Ical y la pequeña Xochitl, frutos de la unión sagrada. Hijos de una ley incomprensible. Nadie hablaba. El silencio en la mesa era una regla no escrita, más pesada que cualquier palabra. Un silencio absoluto, espeso. Solo se oía el sonido de las tortillas al ser palmeadas. Un aplauso rítmico y solitario. El sonido de la comida siendo masticada. El trago de café. Los niños comían con la cabeza gacha. Sus ojos fijos en los platos de barro. Temían levantar la vista. Temían encontrarse con una mirada que no supieran interpretar. El miedo se servía con cada bocado. Era el alimento principal. Ical, el mayor, tenía 4 años. Sus ojos infantiles aún no se habían acostumbrado a la mentira. Buscaban la verdad, una verdad que nadie podía darle. En un gesto de inocencia, tomó un trozo de queso de su plato. Lo extendió hacia Samuel. Su mano pequeña y regordeta temblaba en el aire. Una ofrenda, un impulso natural de un hijo hacia un padre. Pero el gesto se congeló a mitad de camino. Ical captó la mirada de Elías desde el otro lado de la mesa. Una mirada severa, fría como el filo de un machete. Una advertencia silenciosa.
una corrección. El niño retiró la mano al instante. El miedo le contrajo el rostro. Dejó caer el queso en su plato. Y bajó la cabeza una vez más. Ya no volvió a levantarla. Nadie comentó el incidente. Samuel apretó la mandíbula, pero mantuvo sus ojos en la comida. Elías siguió comiendo como si nada hubiera pasado. ¿Y Citlali? Citlali lo vio todo. Desde su rincón silencioso, su mundo interior era un torbellino. Un océano de palabras no dichas. Pensó en el veneno. No el veneno de fuera del que hablaban los ancianos, sino el veneno de dentro. El veneno del silencio, el que se destilaba en cada comida, en cada gesto reprimido. La mentira que alimentaba a sus hijos cada día. Una mentira que crecía en sus pequeños corazones. Una confusión que los estaba torciendo por dentro. ¿Cómo explicarles? ¿Cómo decirles que tenían dos padres, pero no podían amar a ambos por igual? ¿Cómo explicarles la ley que había convertido su hogar en una prisión de miradas y silencios? No podía. Las palabras para explicarlo no existían. O quizás existían, pero estaban prohibidas. Eran más peligrosas que cualquier enfermedad del exterior. Terminaron de comer. En el mismo silencio con el que empezaron, la comida había terminado. Pero el veneno seguía allí, corriendo por las venas de esa familia rota, goteando lentamente sobre el futuro de sus hijos. La rutina de la aldea se rompió un martes, con el sonido de un motor. Un sonido ajeno, una intrusión mecánica en el mundo orgánico de la sierra. Un jeep viejo y destartalado apareció en el camino de tierra. Levantaba una nube de polvo rojizo a su paso. Se detuvo en la entrada de la plaza, y de él bajó ella. Sofía. Era una joven médica, parte de una brigada gubernamental de salud. Una de esas iniciativas que llegaban cada ciertos años, como una lluvia extraña que nadie había pedido. Traía el pelo corto, pantalones vaqueros y una energía que chocaba violentamente con la quietud del lugar. Su jeep estaba lleno de cajas, medicamentos, vendas, jeringuillas, herramientas de un mundo que aquí parecía ciencia ficción. Pero lo más extraño de ella no era su ropa ni su vehículo. Eran sus ojos. Tenía la costumbre de mirar a la gente directamente a los ojos cuando hablaba. Un gesto de franqueza en su mundo. Aquí, en la aldea, era una agresión, una falta de respeto, una invasión. El primer encuentro sucedió esa misma tarde. Xochitl, la hija de Citlali, tenía fiebre. Una fiebre persistente que no cedía con los tés de hierbas. Citlali tuvo que ir al dispensario improvisado que Sofía había montado en la vieja escuela. No fue sola. Elías la acompañaba. Siempre la acompañaba. 2 pasos por detrás. Una sombra vigilante. Sofía los recibió con una sonrisa. Una sonrisa que no fue devuelta. Citlali mantuvo la vista baja, fija en un punto invisible en el suelo de tierra. Solo Elías habló, con monosílabos. Describió los síntomas de la niña con la precisión de quien reporta una falla en una herramienta. No había emoción en su voz, solo hechos. Sofía le hizo preguntas a Citlali. Preguntas sencillas. ¿Desde cuándo tenía fiebre la niña? ¿Si había comido bien? Citlali no respondió. Abrió la boca, pero ningún sonido salió. Fue Elías quien contestó por ella. Sus respuestas eran cortas, tajantes, cerrando cualquier posibilidad de diálogo. Sofía les entregó un frasco de paracetamol infantil. Les explicó la dosis con paciencia. Citlali extendió la mano para coger el medicamento. Y fue entonces cuando Sofía lo vio. Una primera pista. Un detalle minúsculo en el gran tapiz del silencio. La mano de Citlali temblaba. Un temblor casi imperceptible. Pero estaba ahí. Un espasmo de nervios contenidos.
una grieta en la fachada de impasibilidad. Antes de que Citlali pudiera agarrar el frasco, otra mano se posó sobre la suya, la de Elías. La cubrió por completo y apretó, con una fuerza desmedida. Una fuerza que no buscaba consolar, sino someter. El temblor cesó al instante. La mano de Citlali quedó inmóvil bajo la de su marido. Fue él quien tomó el frasco de medicinas. Agradeció con un seco movimiento de cabeza y se dio la vuelta. Citlali lo siguió, sin decir una palabra, sin levantar la vista. Sofía se quedó de pie, mirando cómo se alejaban, sintiendo una extraña inquietud, el frío de un secreto que todavía no entendía, pero que acababa de tocar con la punta de los dedos. Sofía sabía que la confianza era una moneda difícil de ganar en aquel lugar, especialmente la de los niños. Eran esquivos, silenciosos, con miradas de adultos asustados. Decidió intentar una nueva estrategia. Una tarde, reunió a un pequeño grupo en la plaza, a la sombra de un gran árbol de ceiba. Desplegó una manta en el suelo y sacó su tesoro: papel blanco, lápices de colores, crayones, objetos mágicos en un mundo de tonos ocres y verdes. Los niños miraban los colores con una fascinación temerosa, como si fueran criaturas de otro planeta. Sofía los animó con gestos suaves. Les enseñó cómo el lápiz dejaba una estela de color sobre el papel. Poco a poco, la curiosidad venció al miedo. Uno a uno, los niños se acercaron. Tomaron los lápices con torpeza y empezaron a dibujar. Al principio, solo eran garabatos, líneas sin sentido. Pero luego empezaron a surgir formas: soles, montañas, animales imaginarios, y Cal, el hijo de Citlali, estaba allí. Se sentó un poco apartado del resto, como si no se sintiera parte del grupo. Eligió 3 colores: marrón, negro y rojo. Dibujaba con una concentración feroz. Su pequeña lengua asomaba por la comisura de los labios. Todo su ser estaba volcado en esa hoja de papel. Sofía se movía entre los niños, elogiando un trazo, sonriendo ante una figura. Cuando llegó junto a Ikal, se detuvo. Observó su dibujo por encima del hombro. No era una montaña ni un sol, era una casa. Una casa simple, con un techo de 2 aguas y una puerta en el centro. Dentro de la casa había 3 figuras. Una figura femenina en el centro, larga, con el pelo negro y liso, vestida de rojo. A cada lado de ella, tomándola de la mano, había 2 figuras masculinas. Pero no eran 2 figuras distintas. Eran idénticas, dibujadas con el mismo trazo, el mismo color marrón para el cuerpo, el mismo garabato negro para el pelo. 2 hombres, una mujer en medio, sujetándola. La revelación golpeó a Sofía con la fuerza de un puñetazo en el estómago. No era el dibujo de un niño, era una confesión, un mapa de su realidad, una radiografía de la jaula invisible. Se inclinó un poco más para ver los detalles. No se dio cuenta de que su sombra había cubierto el papel. Y Cal sintió su presencia. Levantó la cabeza bruscamente. Sus ojos se abrieron con pánico al ver que Sofía había visto su dibujo, su creación, su secreto. El pánico se apoderó de él. Fue una reacción visceral, primitiva. Con un movimiento rápido y desesperado, agarró la hoja de papel. La arrugó hasta formar una bola apretada en su puño. Y antes de que Sofía pudiera decir o hacer nada, se la llevó a la boca. Empezó a masticarla, a comérsela. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras tragaba los trozos de papel y cera, destruyendo la evidencia, borrando la verdad. Fue un grito de auxilio, un grito sin palabras. El más desgarrador que Sofía había escuchado jamás. El niño se levantó y salió corriendo, dejando a Sofía sola.
con el eco de ese silencio atroz y el sabor amargo de un secreto que empezaba a envenenarlo todo. La grieta en el muro del silencio comenzó con un quejido. El quejido febril de Xochitl, la hija menor. La fiebre que había empezado hacía semanas ya no era intermitente. Ahora ardía sin descanso, consumiendo el pequeño cuerpo de la niña. Pero había algo más, algo nuevo y aterrador. Una extraña debilidad se había apoderado de sus extremidades. Sus piernas, antes inquietas, ahora yacían inertes sobre el petate. No podía sostenerse en pie. Apenas podía mover los brazos. Las hierbas del curandero de la aldea ya no hacían efecto. Sus rezos y sus ungüentos se estrellaban contra una enfermedad que no entendía. Una enfermedad que no pertenecía a ese mundo. La desesperación se instaló en la cabaña, pesada y fría como una mortaja. Citlali no se separaba de su hija. La refrescaba con paños húmedos. Le susurraba canciones de cuna que la niña ya no parecía oír. La tensión entre los dos primos finalmente explotó. Una noche, junto al fuego, sus voces se alzaron por primera vez. Elías, con su fe inquebrantable en la ley, habló primero. Dijo que la enfermedad era una prueba de los ancestros para medir su fortaleza. Dijo que la montaña misma, la tierra sagrada, la sanaría, o se la llevaría, que su destino estaba en manos de la sangre, no de los remedios de fuera. Samuel, que había estado bebiendo en silencio, golpeó la mesa con el puño. El jarro de barro vibró. Por primera vez en 5 años, contradijo a su primo mayor. Sus palabras salieron atropelladas, ahogadas en aguardiente y en una culpa que lo carcomía. Dijo que Elías estaba ciego, que los ancestros no estaban probando nada, que la niña se estaba muriendo, que la ley no la salvaría, que su fe la estaba matando. Citlali escuchaba la discusión desde el rincón donde yacía Xochitl. Las palabras de los hombres eran solo ruido. No ofrecían ninguna solución. Solo repetían las mismas creencias que habían construido su jaula. Sintió cómo algo se rompía dentro de ella. El último hilo de su misión. La última gota de paciencia. Se levantó. Su figura se recortó contra la luz del fuego. Sus ojos, normalmente vacíos, ahora ardían con una determinación feroz. Habló, y su voz, aunque baja, silenció a los dos hombres. Dijo que no iba a ver morir a su hija. Dijo que si ellos no la ayudaban a bajarla al pueblo, al dispensario de la forastera, iría sola, con la niña en brazos. Aunque tuviera que caminar toda la noche. Aunque los malos espíritus del monte se la comieran, aunque se derrumbara en el camino, no era una súplica, era una declaración, la primera rebelión de una esclava, el primer acto de una madre. Elías y Samuel la miraron, atónitos. No reconocían a la mujer que les hablaba. La vasija se había resquebrajado. Y por la grieta, empezaba a asomar una voluntad que creían haber extinguido para siempre. El dispensario médico del pueblo más cercano no se parecía en nada a la aldea. Era un universo diferente, un planeta regido por otras leyes. El olor lo invadía todo. Un olor agudo, químico, a antiséptico y a enfermedad contenida. Un olor a limpio que, para Citlali, resultaba extrañamente agresivo. Las paredes, alguna vez blancas, ahora estaban desconchadas. Mostraban capas de pintura vieja como estratos geológicos de olvido. Un calendario de una farmacéutica colgaba torcido. Marcaba un año que ya había pasado. El único sonido constante era el zumbido monótono de un ventilador de techo. Sus aspas giraban con lentitud, perezosas, removiendo el aire caliente y pesado sin llegar a refrescarlo.
Creaba un ritmo hipnótico, una banda sonora para la espera y la ansiedad. Sofía le había puesto un suero a Xochitl. La niña dormitaba en una camilla estrecha. Su respiración era más calmada. El color había vuelto a sus mejillas. Sofía y Citlali estaban sentadas en 2 sillas de plástico, una frente a la otra. Entre ellas, una pequeña mesa de metal con algunos instrumentos esterilizados. El mundo de Citlali, hecho de tierra, humo y silencio, se había topado con este otro mundo. Un mundo de metal, plástico y zumbidos eléctricos. Un mundo ajeno, hostil, extraño. Un lugar donde las reglas que conocía no tenían ningún valor. Y en ese espacio neutral, en esa tierra de nadie, Citlali empezó a hablar. No comenzó hablando de sí misma. No empezó con una queja o una acusación. Sus primeras palabras fueron de agradecimiento. Levantó la vista del suelo por primera vez y miró a Sofía. Dijo que nadie de fuera le había hablado con amabilidad jamás, que la gente de la ciudad, los pocos que se acercaban a los límites de la aldea, los miraban como a bichos raros, con desprecio o con lástima. Que Sofía la había mirado como a una persona, y eso, para ella, era algo nuevo. Algo que no sabía cómo procesar. La amabilidad de Sofía fue la llave, la pequeña llave que abrió el candado oxidado de su silencio. Y los recuerdos empezaron a fluir, no en orden, sino a borbotones, fragmentos de una vida rota que pugnaban por salir a la luz. Habló de la primera noche después de la ceremonia. Tenía 14 años, estaba aterrada. No entendía lo que pasaba. Solo sabía que tenía que obedecer, que su cuerpo ya no le pertenecía a ella, sino a la ley, que el dolor y el miedo eran parte del sacrificio necesario para proteger la sangre. Recordó el nacimiento de Ikal. Fue un parto largo y difícil. Las parteras de la aldea la asistieron. Cuando el niño nació, los ancianos vinieron a verlo, no para celebrar, sino para inspeccionar. Discutieron durante horas, observaban cada rasgo del bebé. Debatían sobre a quién se parecía más, si a Elías o a Samuel, buscando en sus facciones infantiles la confirmación de que la sangre seguía siendo pura. El niño no era un hijo, era una prueba. La evidencia de que el sistema funcionaba. Recordó un castigo. Una tarde, un vendedor ambulante se había acercado más de la cuenta al límite de la aldea. Vendía ollas de peltre. Ella sintió curiosidad. Se acercó y le preguntó el precio de una olla pequeña. No quería comprarla. Solo quería hablar con alguien diferente. Oír una voz que no fuera de la aldea. Elías la vio. No le dijo nada en ese momento. Pero esa noche, en la cabaña, la golpeó. No con rabia, sino con una frialdad metódica. Le dijo que su curiosidad era un veneno, que hablar con extraños era el primer paso para contaminar la sangre. Que ella era un recipiente sagrado y no debía tener contacto con el mundo impuro. Citlali hablaba en un susurro, sin llorar, como si contara la historia de otra persona, una historia leída en un libro viejo. Sofía escuchaba y sentía una reacción física a cada palabra. Náuseas. Un nudo de hielo que se formaba en su estómago. Sus manos, apoyadas en la mesa de metal, estaban frías, húmedas. Comprendió que no estaba frente a un caso de violencia doméstica. Estaba frente a algo mucho más grande, más antiguo. Un sistema entero diseñado para anular a una persona, para convertirla en un objeto. Una lógica monstruosa que se había perpetuado durante generaciones. Sintió una oleada de impotencia y luego de rabia. Supo que la palabra de Citlali, por sí sola, no sería suficiente. El mundo de fuera no la creería.
Dirían que eran exageraciones, que eran usos y costumbres. Necesitaba pruebas, una prueba irrefutable. Su mano se deslizó hacia su teléfono móvil, que estaba sobre la mesa. Luchó contra su propia ética. Grabar a alguien sin su consentimiento estaba mal. Era una traición a la confianza que Citlali acababa de depositar en ella. Pero no grabar significaba condenar a esa mujer, a sus hijos, a un futuro de silencio y abuso. Tomó una decisión. Con un movimiento disimulado, activó la grabadora de voz. Deslizó el teléfono bajo un trozo de gasa. La pequeña luz roja de la grabación quedó oculta. Le pidió a Citlali que continuara, que le contara más. Y Citlali, por primera vez en su vida, siguió hablando, sin saber que su voz, su susurro roto, se estaba convirtiendo en un arma, la única que podría romper los muros de su prisión. Mientras Citlali hablaba en el dispensario, la noche caía sobre la aldea. Y en la cabaña, la tensión era un animal agazapado en la oscuridad. Elías estaba sentado junto al fuego, pero no se calentaba las manos. Afilaba su machete. El sonido de la piedra contra el acero era rítmico, metódico. Chispas saltaban en la penumbra. Cada pasada de la hoja sobre la piedra era una manifestación de su ira contenida, de su autoridad desafiada. Era su forma de restaurar el orden a través de la amenaza silenciosa. Samuel estaba en el otro extremo de la habitación, sentado en el suelo, recostado contra la pared de adobe. Bebía aguardiente directamente de una botella sin etiqueta. Sus ojos estaban vidriosos, enrojecidos. El alcohol había disuelto el miedo que normalmente lo mantenía callado, y había dejado al descubierto la herida purulenta de su conciencia. Miró a su primo, al hombre que era su hermano de sangre y su rival, y las palabras brotaron, arrastradas, amargas. Dijo que no eran hombres, que eran carceleros, que habían convertido su casa en una prisión y a Citlali en su prisionera. Dijo que la enfermedad de la niña no era una prueba de los ancestros, era un castigo del cielo o de la tierra, no lo sabía. Un castigo por lo que le habían hecho a su madre, por haberle robado la vida, la voz, la voluntad. Elías no dejó de afilar el machete. Ni siquiera lo miró. Su respuesta fue fría, cortante como el filo que estaba preparando. Dijo que Samuel se había ablandado, que el tiempo en la ciudad, cuando iban a vender el café, le había podrido el juicio, que estaba empezando a pensar como la gente de fuera, con la debilidad de los que no tienen raíces, de los que no entienden el valor de la sangre. Le recordó la ley, el juramento, el pacto que los mantenía vivos y puros. Le dijo que Citlali no era una mujer, no como Samuel parecía creer. No era una compañera, no era un individuo con deseos propios. Esa era una idea del mundo exterior, una idea venenosa. Citlali, dijo Elías, era el surco. La tierra fértil donde ellos, los hombres de la misma sangre, sembraban la semilla de la aldea. Era la garantía, el recipiente sagrado que aseguraba que su linaje no moriría, que su sangre no se mezclaría con la podredumbre de fuera. Su propósito era más grande que su propia vida, más grande que su felicidad. Era un propósito eterno. Y ellos no eran sus carceleros, eran sus guardianes, los guardianes de la ley, los protectores de la sangre. Elías terminó de hablar. Pasó el pulgar por el filo del machete, con cuidado, comprobando su trabajo, satisfecho. Se levantó y colgó el arma en su lugar, en la pared. Luego se dirigió a Samuel. Y con una voz que no admitía réplica, le dijo que dejara de beber. Que cuando Citlali volviera, con la niña viva o muerta,
el orden debía ser restaurado, que el momento de debilidad había terminado. Para entender la lógica de Elías, la lógica de los ancianos, hay que entender su mito, su historia fundacional. La parábola que se contaba a los niños junto al fuego. La historia que daba forma a su mundo y justificaba cada uno de sus actos. Los ancianos contaban que los primeros habitantes no eran de allí. Eran supervivientes, refugiados. Habían huido de las tierras bajas siglos atrás, escapando de una epidemia terrible. Una plaga que llegó en los barcos de los hombres blancos, los españoles. Una enfermedad que pudría la piel y llenaba los pulmones de sangre. Los que se quedaron en los valles murieron. Pero un pequeño grupo, guiado por un sueño profético, subió a las montañas. Buscaron el aire más puro, la tierra más aislada, y encontraron ese valle escondido. Un santuario natural. Allí se establecieron, lejos del alcance de la plaga. Pero el trauma original, la semilla del miedo, quedó sembrada en su memoria colectiva. La leyenda continuaba. Décadas después, cuando la plaga parecía olvidada, algunos jóvenes sintieron curiosidad por el mundo de abajo. Bajaron a los pueblos. Se mezclaron con los descendientes de los españoles, con los mestizos. Algunos incluso tomaron esposas de fuera y trajeron sangre nueva a la aldea. Ese fue el segundo gran error. El trauma se repitió, pero de una forma más sutil, más siniestra. Los hijos nacidos de esas uniones mixtas, según la leyenda, eran diferentes. Nacían débiles, enfermizos. Sus cuerpos no tenían la fortaleza de la gente de la montaña. Sus mentes eran inestables. La sangre de fuera era veneno, un veneno lento que diluía su fuerza, que los hacía vulnerables. Los ancianos de aquella época se reunieron y tomaron una decisión, una ley para protegerse, para salvar su linaje de la extinción. Expulsaron a todos los que se habían mezclado y juraron, con un pacto de sangre, que nunca más permitirían que una gota de sangre foránea entrara en su comunidad. De esa leyenda nació su única filosofía, su único mandamiento. Una verdad tan fundamental para ellos como la salida del sol cada mañana. El mundo exterior es enfermedad. La mezcla es decadencia. La pureza es fuerza. Y la sangre, su sangre, es lo único que los diferencia. Lo único que los mantiene a salvo. Solo la sangre es eterna y debe permanecer una, inalterada, incontaminada. Esa historia no era solo un cuento, era su constitución, su Biblia. La justificación para la jaula de Citlali, para los dos maridos. Para el silencio. No se veían a sí mismos como monstruos. Se veían como guardianes de la llama, como los últimos defensores de un legado sagrado. Soldados en una guerra invisible contra un mundo que quería borrarlos. Disolverlos en su mediocridad mestiza. Esa era la verdad que Elías defendía con el filo de su machete. La verdad por la que los ancianos estaban dispuestos a sacrificar a cualquiera, incluso a los suyos. La choza del consejo era el corazón de la aldea. No geográficamente, sino espiritualmente. Era una construcción más grande que las demás, pero igual de humilde. Paredes de adobe y techo de palma. Por dentro, el aire era denso, cargado con el humo de copal que ardía constantemente en un pequeño incensario. El aroma se pegaba a la ropa y a la piel. Un olor a santidad y a secreto. No había muebles, solo unos pequeños bancos de madera dispuestos en círculo. Allí se sentaban los ancianos. Y en el centro de ese círculo, de pie, estaba Sofía. Se sentía como una intrusa en un templo prohibido. Todas las miradas estaban sobre ella. Ojos viejos, acuosos,
Miradas que no juzgaban, simplemente observaban, con una calma milenaria, como si ella no fuera más que un insecto curioso que se había colado en su nido. Elías estaba allí, de pie detrás del anciano principal. Su rostro, una máscara de serenidad desafiante. Sofía no pronunció un discurso, no hizo acusaciones. Sabía que las palabras serían inútiles, que sus conceptos de moral, de derechos, de libertad, eran un idioma extranjero en ese lugar. Simplemente sacó su teléfono. Se agachó y lo colocó en el suelo de tierra, en el centro exacto del círculo. Apretó el botón de reproducir, y la voz de Citlali llenó la choza. Un susurro frágil, roto, contando su historia, la ceremonia, la primera noche, el castigo, el miedo de sus hijos. La grabación era clara. Cada palabra, una piedra arrojada al pozo de silencio de esa comunidad. Sofía observaba los rostros de los ancianos mientras escuchaban. Esperaba una reacción, negación, ira, sorpresa. No hubo nada. Escucharon la voz de Citlali sin cambiar de expresión. Sus rostros curtidos permanecieron impasibles, como estatuas de piedra que escuchan el silbido del viento. Cuando la grabación terminó, el silencio volvió. Más pesado que antes. Fue el anciano principal quien lo rompió. Su voz, la misma que había sentenciado a Citlali 5 años atrás, sonó calma, casi didáctica. No se dirigió a la grabación, no la negó ni la confirmó. Simplemente la ignoró, como si fuera irrelevante. En su lugar, le narró a Sofía el mito fundacional, la historia de la plaga, de la sangre envenenada, del juramento de los primeros padres. Le habló con la paciencia de un maestro que instruye a un niño ignorante. Le dijo que ella, Sofía, los juzgaba desde su mundo. Un mundo enfermo y solitario. Un mundo donde la sangre ya no significaba nada. Donde las familias se rompían. Donde los hijos no respetaban a los padres. Donde la gente vivía y moría sola. Le dijo que ellos, en cambio, eran una unidad, un solo cuerpo, una sola sangre, y que a veces, para mantener el cuerpo sano, había que sacrificar una de sus partes, un dedo, una mano, para que el corazón pudiera seguir latiendo. Citlali, en su lógica, no era una víctima, era un sacrificio honorable, un pilar que sostenía el techo de su mundo. Entonces, Elías dio un paso al frente y le hizo una propuesta. No era una oferta de dinero. No intentó sobornarla. Fue algo mucho más extraño, más inquietante. Le dijo que si de verdad quería ayudar, si de verdad quería entender su ley, debía quedarse. Le dijo que en la aldea había hombres fuertes, hombres cuya sangre era pura, hombres que no tenían mujer. Le darían un lugar, una cabaña, una familia. Le darían un propósito, el mismo propósito que tenía Citlali. Solo así, dijo Elías, podría entender. Solo cuando su propio vientre sirviera a la ley. Solo cuando su sangre se uniera a la de ellos. Solo entonces dejaría de juzgar y empezaría a pertenecer. Era una invitación. Y era la amenaza más escalofriante que Sofía había recibido en su vida. Una oferta para unirse a la jaula o ser devorada por ella. Sofía bajó de la montaña con el zumbido de esa amenaza en los oídos. Se sentía sucia, contaminada por una lógica que su mente no podía asimilar. Condujo directamente a la cabecera municipal, al único edificio que representaba la ley del mundo exterior, la comandancia de la policía. El lugar era un monumento a la burocracia y al abandono. Un edificio de cemento despintado, con manchas de humedad en las paredes. La oficina del comandante olía a café rancio, a sudor y a desesperanza. Montañas de carpetas polvorientas se apilaban en los rincones, atadas con cordeles.
llenas de casos sin resolver, de tragedias olvidadas. Un ventilador ruidoso luchaba contra el calor, esparciendo el polvo por el aire. El comandante era un hombre de mediana edad, con una barriga prominente y una mirada cansada. Escuchó la historia de Sofía con paciencia, sin interrumpir. Asentía con la cabeza de vez en cuando. Pero sus ojos estaban vacíos de interés. Cuando Sofía terminó, el hombre suspiró. Un suspiro largo, profundo. El suspiro de alguien que ha escuchado historias similares demasiadas veces. Pronunció el nombre de la aldea. El silencio. Y al hacerlo, Sofía vio cómo, mentalmente, sellaba el caso. Lo archivaba en el cajón de los asuntos imposibles, de los problemas que era mejor no tocar. Su respuesta no fue una negativa directa. Fue mucho peor. Fue una lección de realismo cínico. Habló de los usos y costumbres. Una frase mágica que convertía los crímenes en tradiciones. Que trazaba una frontera legal donde la Constitución no aplicaba. Le explicó que allá arriba, en esa sierra, las cosas eran diferentes. Que ni el ejército se atrevía a entrar sin una buena razón. Que esa gente tenía sus propias leyes, sus propias autoridades. Que meterse con ellos era como patear un avispero. Le dijo que ya había habido problemas antes. Intentos de imponer la ley de abajo. Y siempre terminaban mal. Con gente herida o desaparecida. Le aconsejó, casi con un tono paternal, que no buscara problemas donde no los había, que volviera a la ciudad, que olvidara lo que había visto y oído, que esa gente llevaba siglos viviendo así, y que ni ella ni él iban a cambiarlo. Sofía salió de aquel edificio y sus piernas temblaban, no por miedo al comandante, sino por la revelación que acababa de tener. No estaba luchando contra Elías, ni contra un consejo de ancianos. Estaba luchando contra algo mucho más grande, más intangible. Estaba luchando contra una frontera invisible. Una línea dibujada en los mapas y en las mentes de los funcionarios. Una línea que separaba el mundo de la ley del mundo del olvido. Estaba luchando contra un sistema que, por comodidad, por miedo o por indiferencia, prefería sacrificar a una mujer y a sus hijos antes que enfrentarse a la complejidad de un mundo que no entendía. El comandante no era un hombre malvado. Era solo una pieza más en la maquinaria de la indiferencia. Un guardián de esa frontera invisible. Y ella estaba del lado equivocado. Había un último lugar al que podía ir. Un último pilar del mundo civilizado. La fe. El pueblo tenía una vieja iglesia. Una construcción de piedra y tejas rojas que había visto pasar los siglos. Sofía entró. La penumbra del interior la abrazó, ofreciendo un respiro del sol abrasador de la calle. El aire estaba quieto, fresco. Olía a cera de vela derretida, a incienso antiguo y a madera vieja. El silencio aquí era diferente al de la aldea. No era un silencio opresivo, sino un silencio que invitaba a la introspección. Unos pocos rayos de luz se filtraban por los vitrales, pintando manchas de colores en las bancas de madera vacías. El sacerdote era un hombre anciano, de movimientos lentos y voz suave. La escuchó en la sacristía. Un pequeño cuarto lleno de libros religiosos y vestiduras litúrgicas. Sofía le contó la historia de nuevo, quizás buscando en él una indignación moral, una chispa de furia sagrada, una condena divina para los actos de la aldea. Pero la respuesta del sacerdote fue tan ambigua y resbaladiza como la del comandante. Habló de tradiciones antiguas, de culturas que se habían preservado puras durante siglos, como insectos en ámbar. Habló de no juzgar con los ojos de la ciudad, con la arrogancia de la modernidad.
Dijo que las raíces de esas costumbres eran profundas, más profundas que las raíces de la propia iglesia en esas tierras. Usó la palabra sacrificio. Dijo que a veces, en la historia de la fe, se habían producido sacrificios que la lógica humana no podía comprender. Actos de devoción extrema que parecían crueles a los ojos de los no creyentes. No defendió a la aldea directamente, pero tampoco la condenó. Envolvió el horror en un lenguaje de misterio y fe, de antropología y resignación. Le aconsejó rezar. Rezar por Citlali. Rezar por los niños y rezar por los hombres de la aldea, para que Dios iluminara sus corazones. La oración como un bálsamo para la inacción. Sofía se fue de la iglesia sintiendo un frío más profundo que el de la comandancia. Era el frío de la soledad absoluta. Allí, sentada en una banca de la plaza del pueblo, bajo la mirada indiferente de la estatua de algún héroe local, tuvo su epifanía final. Comprendió la verdad completa. El sistema en toda su aterradora perfección, todas las instituciones de su mundo, la ley y la fe, los dos grandes pilares de la civilización, habían fallado. No solo habían fallado. Habían conspirado activamente en su fracaso. Habían trazado una línea en el mapa alrededor de la aldea de El Silencio. Una línea invisible, pero infranqueable. Y la habían declarado un territorio autónomo de barbarie. Un lugar fuera de su jurisdicción. Fuera de su responsabilidad. Fuera de su compasión. La habían dejado a su suerte. Habían sacrificado a sus habitantes en el altar de la conveniencia política y la cobardía moral. Citlali no solo era prisionera de Elías y de los ancianos, era prisionera de todos ellos, del comandante, del sacerdote, del sistema. Y Sofía, con su jeep y sus medicinas, era solo una turista en el infierno, una espectadora impotente. A menos que decidiera quemarlo todo. La tormenta no llegó con nubes y truenos. Llegó a través de un cable de teléfono. Una llamada de Sofía a un periodista que conocía. Un hombre que trabajaba para una organización de derechos humanos. Contó la historia, envió la grabación, y lo cambió todo en una sola noche. El primer signo fueron los faros. Decenas de luces subiendo por los caminos de tierra que llevaban a la aldea. Como una procesión de ojos de fuego invadiendo la oscuridad de la sierra. Eran camionetas de reporteros, vehículos del gobierno, patrullas de la policía estatal. El mundo exterior, que durante siglos había ignorado a la aldea, ahora llegaba en tropel. Atraído por el olor a escándalo, a historia. El rescate fue un espectáculo caótico y violento. Los policías, con sus uniformes y sus armas, parecían astronautas en un planeta extraño. Rompieron la paz de la aldea con gritos y órdenes. Arrestaron a Elías, a Samuel, a todos los miembros del Consejo de Ancianos. Sofía observó sus rostros mientras los sacaban de sus chozas y los esposaban. No vio miedo en ellos, ni ira. Vio algo mucho más desconcertante. Una profunda e incomprensible sorpresa, una confusión total, como si unos seres de otra dimensión hubieran descendido para castigarlos por leyes que ellos no conocían, no entendían su crimen. Para ellos, solo habían estado obedeciendo la ley, su única ley, la que los había mantenido vivos. El juicio fue un circo mediático. Se celebró en la ciudad. Un choque de dos mundos en una sala de tribunal. Los ancianos con sus ropas tradicionales. Los abogados con sus trajes oscuros. Un traductor intentando construir un puente de palabras sobre un abismo de incomprensión. De todos los días del juicio, un solo momento se grabó en la memoria de los presentes. Citlali testificando. No miraba a los jueces ni a los abogados.
Miraba a Elías. Sus ojos, antes vacíos, ahora contenían un universo de emociones ilegibles. Habló a través del traductor. Su voz, por primera vez, resonaba en un espacio donde la escuchaban. Y con cada palabra, el mundo de la aldea se desmoronaba. Piedra por piedra. Silencio por silencio. Un año después. El camino a la aldea estaba casi cubierto por la maleza. Pocos lo transitaban ya. El lugar que una vez fue el silencio era ahora casi un pueblo fantasma. Las chozas estaban vacías, las puertas abiertas, meciéndose con el viento. La ley que mantenía unido su mundo se había roto, y el mundo se había desmoronado. Algunas familias se habían ido, dispersadas por los pueblos de los valles. Otras intentaban sobrevivir en las ruinas. Confundidas, perdidas. Sin la estructura de la ley, no sabían quiénes eran. La sangre, por la que tanto se había sacrificado, ahora estaba dispersa, mezclándose, diluyéndose en el mundo exterior que tanto habían temido. El veneno había entrado, o quizás el antídoto. Nadie sabía la diferencia. Lejos de allí, en una ciudad ruidosa y gris, Citlali había comenzado una nueva vida. O quizás su primera vida. Vivía en un pequeño cuarto alquilado, en un barrio de calles sin pavimentar y casas de cemento sin pintar. El aire olía a humo de autobús y a comida frita, un universo de estímulos que la agredían y la despertaban al mismo tiempo. Había conseguido trabajo en una tortillería. Desde antes del amanecer hasta el atardecer, sus manos, las mismas que habían molido el maíz en el fogón de la cabaña, ahora alimentaban a una máquina que producía cientos de tortillas por hora. El trabajo era duro, mecánico, pero era suyo. La escena se repitió en la mente de Sofía, quien la visitaba de vez en cuando. Citlali recibiendo su primer salario, un fajo de billetes gastados. Los miró durante un largo rato, los tocó, los olió. Era la primera vez que poseía algo que había ganado con su propio esfuerzo, un símbolo tangible de su independencia. Una independencia que la aterraba y la liberaba a partes iguales. Los niños, Ikal y Xochitl, iban a una escuela pública. El patio de recreo era un campo de batalla de gritos y juegos que no entendían. Estaban aprendiendo un nuevo idioma, nuevas reglas. Estaban aprendiendo a construir un mundo nuevo sobre las ruinas del único mundo que habían conocido. Un día, un funcionario del gobierno visitó a Citlali. Le entregó un documento oficial, un papel con sellos y firmas. Ella no sabía leer. El funcionario, con ayuda de Sofía, le explicó lo que decía. Era una sentencia. Un papel que declaraba que su unión con Elías y Samuel, según la ley del mundo exterior, nunca había existido. Que era nula, que era libre. Citlali tomó el papel, lo sintió entre sus dedos. No lo rompió, no lo quemó, no lo tiró. Con un cuidado casi ceremonial, lo dobló, una y otra vez, hasta convertirlo en un pequeño cuadrado. Y lo guardó en una caja de madera, junto con su primer salario, el símbolo de un final, que también era el comienzo de algo nuevo, aterrador, desconocido, pero suyo.